Seguimos aquí en el estudio de En Concreto después de una entrevista bastante calurosa, ¿no? Entre los luchadores estábamos la licenciada Montserrat y yo allá en la esquina, no sabíamos si correr. ¿Hablarle a la policía o qué hacer? Que estaba tenso, es que llegó el contrincante tarde y ya andaba ya caliente queriéndose meter al estudio, en producción deteniéndolo y nosotros ahí, lo bueno que estaba con la licenciada, por si se hacían los cates ahí empezaba, ¿no? Le hablábamos a la policía y a ver a quién se llevaban o tranquilizar las cosas, pero sí tuve miedo, ya estaba, no se sabía si moverme o qué hacer. Sí, estaba tenso el ambiente. Oye, tenso también se pone, licenciada, cuando firmas un contrato de renta y tienes problemas. Vamos a ponernos primero del lado del que renta la casa. O sea, le rentas la casa a una persona y luego no se quieren salir o no cumplen con lo acordado. ¿Qué tan común son este tipo de casos? Híjole, la verdad, como tú lo decías en un principio, el INEGI dice que un 30% de las personas aquí en México rentan una casa, entonces me parece que es un tema de todos los días. Y existen riesgos no solamente del incumplimiento, también de los daños que se le hacen a los muebles, cuando ya no queremos pagar, oye, existe una gotera, ¿quién la paga? Si tú o yo, no leí el contrato, ¿quién me asesoró? No me asesoré, lo saco o no de la casa, hasta cuánto tiempo tengo, los requiero. Existe un sinnúmero de problemas al momento de nosotros entrar a un contrato de arrendamiento por cuestiones diversas, incluso también administrativas, por el tema con diversas autoridades de nuestro estado, por si llegamos a pedir permisos, porque también se pueden llegar a rentar locales, comerciales o casa habitación. Oye, licenciada, ¿existen ciertos requisitos que deben de estar a fuerza en un contrato o es decisión del arrendador decidir qué le va a pedir a la persona? En su mayoría son decisiones del arrendador hacia el arrendatario. Es importante conversarlo, leer el contrato antes, que exista la voluntad entre las partes. Los tiempos son muy importantes, saber las fechas de los pagos, y si vamos a... la duración mínima es de 1 año cuando es de casa habitación, y de hecho nuestro estado, el estado de Coahuila, es uno de los pocos estados dentro de la República Mexicana que existe el juicio de desahucio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos estados de la República no cuentan con esta figura jurídica, son otro tipo de elementos. Sin embargo, el juicio de desahucio tiene esta particularidad de tratarse justamente de contratos de arrendamiento en caso de incumplimiento para desalojar a las personas de su casa, solicitar el cumplimiento y los daños y perjuicios que lleguen a generarse. Ok, yo rento una casa, la rento por 1 año, cumplo con los pagos. ¿El dueño de la casa me puede sacar terminando el contrato? Podemos estipular, nosotros tenemos un derecho que se llama como el derecho del tanto, es decir, nosotros tenemos el derecho de decirle, ¿sabes qué? Quiero rentarte 1 año más de forma expresa o tácita, te sigo pagando la mensualidad. Sin embargo, hay muchos arrendadores que desean volver a firmar un contrato. ¿Por qué? Porque el interés sube y la inflación, por lo tanto la renta sube. Es importante tener un contrato siempre que nos avale los cambios, cualquier tipo de cambios que llegue a hacerse. Los fiadores, porque en muchas ocasiones hay arrendadores que desean tener un fiador de por medio si me llega a incumplir esta persona. Son casos sobre todo que se dan mucho en ciudades como muy grandes, la Ciudad de México es uno, y hay mucho conflicto por eso. Ok, ¿me pueden meter a la cárcel si no pago la renta de mi casa? No, es muy poco probable, la verdad no, salvo que exista un delito de por medio. Hay personas que cometen actos ilícitos dentro de la casa y eso es necesario estipularlo dentro del contrato. Oye, va a ser una casa va a ser una renta de uso habitacional, entonces no puedes hacer esto y esto y esto, y por lo tanto también el código nos establece qué es lo que no se pueden llevar a hacer actividades ilícitas. Nos podemos llegar a sorprender muchísimo y eso claro que amerita un delito y por lo tanto pena. Oye, licenciada, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas que les darías tú a una persona que va a rentar una casa? ¿Qué tiene que revisar? Principalmente, y es algo que le ofrecemos mucho en el despacho, es saber a quién le estamos rentando. Ese es un tema muy importante. La solvencia de esta persona, por cuánto tiempo, la cantidad que estamos exigiendo y las fechas. Y si llega a haber algún tipo de responsabilidad, si vamos a poner nosotros los muebles, si esta persona los va a traer, los daños que puedan llegar a llevarse a cabo dentro de la misma casa. Oye, me ha tocado ver contratos de renta que es una hoja literalmente. Oye, sí, te rento mi casa que está
en la colonia Miracera, calle 10, esquina con tal, ahí está mi casa. Y que Diosito te bendiga. Sí, casi por el estilo, Sí. lo resolvemos ahí con el padre de la esquina. No es cualquier cosa, tienen que revisar mucho el contrato. Así es muy importante. ¿Por qué? Porque también se puede exigir, es lo que se hace comúnmente, el depósito, ¿no? Es el primer mes de renta más un mes de depósito, o incluso a veces se llegan a estipular 2 meses, también cuando se rentan locales con uso comercial. Y a veces las personas, no, yo ya te pagué y luego pasa el año y yo ya no quiero contratar, pero el arrendador no me quiere dar mi mes de depósito porque existieron daños y a ver en qué incumplí, y no hay cláusulas específicas en donde en caso de incumplimiento no se te devuelve el depósito, o en caso de daño a algún bien no se te va a devolver el depósito o va a ser parcial. Entonces existe mucha controversia porque hay muchas personas que se quedan sin su dinero, hay muchas personas que dejan de cumplir, se van, pero los bienes están adentro y no responden nunca más. Entonces muchos arrendadores también dicen, oye, ¿me puedo meter a la casa? No, quiebro ventanas, ¿qué hago? Ok, si yo tengo rentada mi casa y pago 4,000 pesos mensuales de renta, ¿me pueden subir la renta cuando el rentero quiera? No. Bueno, eso es algo que no es legal y de hecho dentro de los contratos justamente nosotros tratamos de asegurar tanto a la persona arrendadora, que es el rentero, y al inquilino para que no exista este cambio visceral nada más. Pero es importante saber que en su mayoría termina el contrato y se renueva el contrato, tiene que subir la renta. Oye, licenciada, platicamos entre semana de tu espacio aquí que tienes con nosotros. Muchas gracias, por cierto, ahí al despacho de ustedes que nos lo brindan. Que ustedes tienen el servicio de asesoría y seguimiento para grandes empresarios o pequeños empresarios que rentan casas, para que se eviten de cualquier problemática de revisión de los expedientes de una persona que va a entrar a sus casas, para todos los temas jurídicos, revisión de contratos. Así es, nosotros lo que hacemos es un estudio integral. El servicio lo que aporta es el estudio de la persona a quien le vamos a rentar, el estudio del contrato, cualquier problema que se llegue a dar en la duración del contrato, para nosotros automáticamente por cuestiones jurídicas emitir una acción judicial y de la manera más rápida proceder. Porque en muchas ocasiones no sabemos, llegamos con el abogado después de tantos meses y el abogado no sabe qué hacer, o presenta un juicio de desahucio y se tarda más de 10 meses y no lo sacan y las cosas siguen adentro y yo ya no puedo rentar mi casa. Entonces lo que les recomendamos mucho es que se acerquen con nosotros para poderles brindar un servicio muchísimo más amplio y antes de firmar cualquier cosa ya estén bien asesorados. Oye, eso es algo muy común en las grandes ciudades, en Nuevo León, en la Ciudad de México, ¿no? Así es, totalmente. Mucha gente, incluso hace unos meses hubo un problema porque una señora le subarrendaba y nunca le pidió permiso al arrendador y llegó más gente y yo nunca supe que había otras más personas a quien mi inquilino le rentaba. Entonces existe un problema impresionante, sobre todo, te digo, en las grandes ciudades, porque a veces es muy difícil comprar una casa y nos vamos por una renta, pero es muy importante que también estemos bien asegurados. Muy bien, 821-1209 son los teléfonos ahí del despacho. Están en la pantalla. Por favor, comuníquense ya a Despacho MM si les interesa este servicio del seguro. Yo creo que si ustedes se dedican a la renta de bienes inmuebles, pues yo creo que sí tienen la lana suficiente para contratar un seguro. Los seguros dicen que lo mejor es no utilizarlos. Quiere decir que no tuviste ningún problema, que es el mismo caso, ¿no? Y es muy bueno. Además, claro, lo mejor sería no tener ningún problema y salvamos toda la situación. Sin embargo, es importante que en dado caso de tenerlo, ya estamos bien asegurados. Muy bien, acérquense ahí a MM 821-1209, 844-821-1209 con el licenciado Montserrat Dávila y su familia. Muchas gracias, licenciado. Que estés bien, Memo. Cuídate mucho. Hasta luego. Vámonos ya a un corte comercial. Regresamos aquí con la licenciada Ana Karen Valdés con más información nacional y local aquí en Concreto.